Bueno, normalmente cuando se busca definir la identidad de un país, la mente viaja casi de inmediato hacia conceptos que son, digamos, extremadamente rígidos, ¿verdad? Ujú, totalmente, sí. O sea, se piensa en los límites geográficos trazados ahí en un mapa, o en los colores exactos de una bandera, o incluso en un himno nacional. Claro, son monumentos institucionales, cosas inamovibles. Exacto. Son cosas hechas para ser reverenciadas a la distancia. Sí, diseñadas para los libros de historia. Un himno, a ver, no se canta a medias y una frontera no se dibuja sino más a mano alzada. Son verdades absolutas del Estado. Pero luego, y esto es lo que me fascina, si uno cruza ese umbral institucional y entra al territorio de la gastronomía, ocurre un fenómeno rarísimo. Un cambio total de reglas. Sí, porque de repente ese mapa tan estricto se convierte en algo vivo, algo que burbujea en una olla sobre el fuego. La identidad deja de ser un documento de archivo y pasa a resumirse casi de manera milagrosa en una simple lista de platos. Y esa es exactamente la premisa de este análisis, ¿no? Tal cual. Ese es el motor de esta inmersión profunda de hoy. Tenemos sobre la mesa un documento muy particular. No es un tratado, histórico, sino la estructura de una colección del chef Pedro Lambertini. Una lista que lleva el título súper preciso de Recetas Patrias. Y ojo, porque el subtítulo de esa colección es clave para entender lo que vamos a desarmar hoy. Se cataloga explícitamente como recetas tradicionales argentinas para celebrar las fiestas. Ujú. No estamos ante un recetario gigante que busca, no sé, documentar cada región. Es una selección sumamente acotada, casi minimalista. 7 preparaciones. Nada más. Exacto, solo 7. Y a ver, en el mundo de la curaduría, una lista tan corta es una declaración de principios muy fuerte. 7 espacios. Solo 7 decisiones para encapsular toda una cultura. O sea, cuando alguien tiene esa tarea titánica de reducir toda la historia, la emoción, la memoria de las festividades de un país a solo 7 elementos, cada elección adquiere un peso monumental. Ni hablar de las sumisiones. Lo que queda afuera también importa. Claro, totalmente. Entonces vamos a desempacar esto. La pregunta que surge inevitablemente no es solo qué hay en la lista, sino el por qué. ¿Por qué esta combinación exacta forma el canon definitivo para celebrar la patria? Esa es la gran interrogante. Al armar una progresión así, el curador nos está dibujando un mapa de comportamiento. Un mapa social. Sí, nos dice cómo se debe sentir una celebración desde que alguien entra por la puerta hasta el último plato. Nos da una radiografía de los cimientos de la fiesta tradicional. Y bueno, para entender esos cimientos hay que mirar cómo arranca la lista. La colección abre con las empanadas argentinas. Y luego, casi sin respiro, cae de lleno en el locro y en el guiso de lentejas. 2 pesos pesados. Literalmente. Y un detalle, el guiso de lentejas no aparece así nomás. Lleva el título de ser el mejor. O sea, hay un cambio de ritmo brutal ahí. Se pasa de algo que cabe en la mano a algo que exige una olla gigante. Es un contraste enorme. Y es un cambio de ritmo que dicta la dinámica del evento. A ver, si observamos una reunión, esa transición de la mano a la olla es fundamental. Ujú. Las empanadas representan la movilidad. Son la bienvenida. Quien llega puede sostener una empanada de pie, saludando, integrándose al espacio. No exige compromiso físico. Claro, te permite fluir. Yo pensaba en una analogía. Es como la estructura de un concierto de rock. A ver, me gusta eso. Las empanadas son como esos teloneros enérgicos. Salen al escenario primero, encienden al público, se mueven por todas partes y no piden tanta concentración. Y preparan el terreno. Exacto, pero luego llega el locro y el guiso de lentejas, los artistas principales. Cuando esos platos salen, se exige que todo el mundo se detenga, se siente y preste atención. Ya no hay movilidad, hay gravedad. Lo fascinante aquí es cómo esa analogía del concierto ilustra la tensión. Lo que revela esta secuencia es que las festividades en este contexto no son eventos ligeros, ni fugaces. No es comida rápida. Para nada. Al anclar la comida fuerte en el locro y las lentejas, se establece que la celebración se basa en comidas densas, de cocciones muy lentas, que irradian calor. Es la inmersión total en la comida de confort. Aunque, si uno lo piensa desde afuera,
Es un poco contraintuitivo, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, en muchas culturas, la comida de celebración es algo fresco o bocados exóticos al aire libre. Pero aquí, el núcleo del menú patrio pide paciencia, exige horas de vigilancia sobre el fuego. Es un ancla pesada, pero en el buen sentido. Claro, porque la celebración aquí no se entiende como un descanso del esfuerzo, sino como una ofrenda de tiempo. Me encanta esa frase. Es que un buen guiso o un locro no se pueden apurar, requieren una transformación lenta. El mensaje implícito es que celebrar a la patria significa congregarse alrededor del calor, detener el reloj y compartir algo elaborado con una devoción enorme. Es nutrición colectiva pura. Exacto. Y esa idea le da sentido a la etiqueta que acompaña el guiso de lentejas en las fuentes, eso de catalogarlo como el mejor. No, no lo es. Implica que en cada cocina hay una competencia silenciosa. Es ver quién domina esa alquimia del tiempo, tomar legumbres básicas y elevarlas a obra maestra. Y ese es un rasgo increíble de estas tradiciones. Los platos de olla festivos no dependen del lujo de los ingredientes. Son cortes de carne duros que se rinden ante el fuego. Su valor viene del proceso. Del esfuerzo. Sí, y ese proceso de preservación, de hacer mucho con lo básico, nos lleva directamente al siguiente bloque de esta colección. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque veníamos de platos atemporales. Un guiso se come en cualquier día de frío, pero la siguiente entrada rompe el esquema. Es la carbonada. Ah, claro. Y no dice solo carbonada. Tiene una etiqueta temporal inamovible para celebrar el 25 de mayo. Una fecha muy específica. Exacto. De las 7 preparaciones, esta es la única que lleva tatuada una fecha histórica exacta. Y yo me pregunto, ¿por qué un menú necesita ponerle una exclusividad tan estricta a un solo plato? Bueno, si conectamos esto con el panorama general, la especificidad no es accidental. En el estudio de cómo recordamos el pasado, hay algo llamado anclajes de memoria. Ok. Al vincular una receta que encima mezcla lo salado con lo dulce de forma tan particular a una fecha fundacional del Estado, el acto de comer se convierte en una conmemoración activa. La carbonada opera como una cápsula del tiempo. Es como si la propia receta fuera el monumento, pero en vez de ser una estatua de bronce que mirás de lejos, es un monumento comestible. ¡Qué buena imagen! Lista, no es solo ese momento de solemnidad histórica. No, para nada. Es lo que viene justo después. Exacto. La transición que sigue es brillante y a la vez súper desconcertante. Después de marcar el calendario patrio, la lista nos arroja a la cotidianeidad más absoluta. Aparecen el pastel de papas y el puchero. Sí. Y cuando vi eso en las fuentes, mi primera reacción fue de pura confusión. Porque si uno imagina un banquete nacional, la mente suele ir al exceso. Ingredientes raros, técnicas inalcanzables. Cosas que no comerías un martes. Exacto. Pero el pastel de papas y el puchero, o sea, son las estrellas de una cena familiar de mitad de semana. Son la rutina misma. Y esa confusión inicial tuya es muy reveladora, porque expone nuestros prejuicios sobre lo que es una celebración. En la alta cocina o en tradiciones europeas, la fiesta es exclusividad. Buscar la rareza, claro. Sí, marcar una frontera entre la fiesta y el resto del año. Pero incluir el pastel de papas y el puchero en unas recetas patrias hace exactamente lo contrario. Invierte los valores elitistas. O sea, en lugar de escapar de la rutina, la celebración consiste en ponerle una corona a la comida de todos los días. Totalmente. Es una filosofía arraigada en el concepto de hogar. El puchero es servir carnes y vegetales en caldo hasta que ceden. Es la comida casera que rinde, que alimenta a toda la familia. Al ponerlo en el mismo pedestal que la carbonada del 25 de mayo, el mensaje es poderoso. La identidad nacional no reside en lujos, reside en la memoria de la mesa familiar. La verdadera patria es el hogar cotidiano. Y hay algo profundamente democratizador en eso. No se necesita importar cosas raras ni tener super equipos de cocina para rendir tributo. Cualquiera puede hacerlo. Exacto, con los elementos de la alacena, con lo que ya te da consuelo en un día frío. Nadie se queda fuera de esta celebración. Se valida la experiencia colectiva elevando lo humilde. Todos hablan ese mismo lenguaje de confort. Pero bueno, ningún menú, y menos este,
puede terminar simplemente desvaneciéndose en un caldo. Necesita un contraste. Y vaya que lo tiene. El cierre de esta antología es un giro de guión total. El elemento sorpresa. Claro, veníamos hablando de ollas, tiempos lentos, guisos que perdonan si los dejas un rato de más, pero de pronto llega el único elemento dulce, los pastelitos de hojaldre fritos. Ya hay un dato clave en las fuentes. Estos pastelitos concentran un nivel de popularidad masivo en la lista. Son el elemento que genera mayor número de reproducciones implícitas de la gente buscando la receta. Ese pico de búsqueda es un indicador crítico. Nos dice que hay un cambio en el comportamiento de la gente. Cuando se busca tanta guía para un plato, suele haber una barrera de técnica. Totalmente. Porque, a ver, el hojaldre frito es un animal diferente al locro. Un guiso, si le falta agua, le arregas. Si le falta sal, corriges. Es indulgente. Sí, pero freír hojaldre exige precisión arquitectónica. Hay que manejar la masa, cuidar que se abran las capas, controlar la temperatura del aceite. Te distraes un segundo y se quema, o no se abre. Todo el esfuerzo se arruina. Y esto plantea una pregunta importante sobre esa intolerancia al error, que marca una ruptura técnica brutal en el menú. Pasamos de lo rústico al rigor. Exacto. De la paciencia que perdona a una inmediatez absoluta frente al fuego. Y no es casual. El paladar necesita ese quiebre. Tras la suavidad de unas lentejas o un pastel de papas, el hojaldre frito aporta una geometría crujiente, un choque térmico y un almíbar que despierta los sentidos. Yo lo veo como el gran final de los fuegos artificiales. Después de tanta calidez comunitaria, llega la explosión de texturas. El crujido, el brillo del almíbar. Y lo genial es que, pese a esa complejidad que asusta a la gente, el pastelito sigue respetando la filosofía humilde del menú. Sigue siendo un dulce vendido históricamente en la calle durante fechas patrias. Mantiene el hilo tradicional, pero sube el nivel de ejecución para el gran final. Cierra el círculo magistralmente. Demuestra que la tradición puede ser humilde en ingredientes, profunda en cocción y súper sofisticada en técnica final. Es un ecosistema balanceado. Entonces, al ver todas las piezas juntas, la magnitud de esta curaduría es innegable. La colección Recetas Patrias está a años luz de ser una simple lista aleatoria. Es un mapa estructurado del alma culinaria de una nación. Funciona como un manifiesto. Cada plato tiene su rol en la psicología de la celebración. El recorrido es impecable. Arrancamos con la movilidad de las empanadas como puente. Luego, la inmersión en los estofados de confort, donde el locro y las lentejas piden tiempo. De ahí saltamos a la cápsula del tiempo con la carbonada para el 25 de mayo. Luego, la elevación de lo cotidiano con el pastel de papas y el puchero, demostrando que la patria está en el hogar. Y rematamos con el desafío técnico del hojaldre frito. Desarmar esto nos permite entender algo vital. Las tradiciones que perduran nunca, pero nunca, son fruto del azar. Son decisiones decantadas por el tiempo que responden a necesidades emocionales. Transmiten pertenencia, el sentimiento de estar en casa, pero proyectado a escala nacional. Al inicio de este análisis decíamos que la identidad a veces parece atrapada en mapas rígidos, pero tras esta inmersión es evidente que la patria se puede oler, se puede saborear y tiene un diseño técnico detrás de cada plato. Sin duda. Y esto deja flotando una idea bastante provocadora para quienes nos escuchan. Si toda la historia, la emoción y la complejidad de una cultura se pueden destilar en solo 7 platos, resulta fascinante mirar hacia otras culturas. Es un ejercicio increíble. ¿Cómo se construiría una lista así para otros países? ¿Qué 7 preparaciones elegiría alguien para encapsular toda su geografía, sus victorias y el latido de su propio país en una sola mesa festiva? Es el tipo de pregunta que transforma por completo la manera en que miramos cualquier menú.